Y bueno, pues vamos a seguir con la línea de predicaciones que estamos teniendo en estos tiempos, en estos domingos atrás. En esto creemos. Y vamos a hacer un recordatorio de lo que hemos compartido en los anteriores domingos. Vamos a ejercitar la memoria. Hemos hablado de la Biblia, hemos hablado de Dios, del Espíritu Santo, de la salvación, de la iglesia. Y ahora vamos a estar viendo dos ordenanzas que nuestro Señor Jesucristo nos dejó, que es el bautismo y la Santa Cena. Tanto el bautismo como la Santa Cena son dos ceremonias ordenadas por Cristo a la iglesia. Por eso ninguna de ellas debe ser una obligación para el creyente, ya que estos eventos están cargados de profunda significación espiritual para la vida de cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que dice nuestra declaración de fe? Dice: creemos en el bautismo por inmersión y la cena del Señor como ordenanza dada por el Señor a su iglesia. El bautismo como testimonio público de conversión al Evangelio de Jesucristo en identificación con su muerte, sepultura y resurrección. La Santa Cena como recordatorio de su muerte, señal del nuevo pacto y anuncio de su segunda venida. Y primeramente me gustaría compartir o hablaros, yo sé que la mayoría de todos conocemos estas dos ordenanzas, las hemos estudiado, pero es bueno recordarlas, amén. Y vamos a hablar primeramente acerca del bautismo. La palabra bautismo viene del griego baptizo, que significa sumergir. Y vemos que es un mandato dado por Dios. Podemos ver que el bautismo en agua es una de las ordenanzas que el Señor Jesucristo encomendó a la iglesia. Y si vamos a Mateo 28, 19, dice este versículo tan conocido por todos nosotros: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo tanto, el bautismo no es una opción que el creyente pueda eludir o pueda postergar, sino que es un requisito establecido para cada nuevo discípulo. Amén. También vemos que es un acto simbólico, es decir, el bautismo es símbolo de la experiencia espiritual de nuevo nacimiento que cada creyente ha tenido. En Romanos 6, del 3 al 8, nos dice la palabra: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Amén. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Amén. Esto quiere decir que representa exteriormente, simbólicamente, lo que el nuevo creyente experimentó en su interior al aceptar a Jesucristo como su Salvador, como su Rey y como su Señor. Y lo vamos a ver más detalladamente, lo que significa esta simbología del bautismo. Una muerte. Ser sumergido en el agua representa la muerte con Cristo a la vieja vida, la muerte de pecado. Una sepultura, estar bajo el agua, cuando nos mete y estamos ahí bajo el agua, no es para ahogarnos, sino representa que la vieja vida es sepultada con Cristo. Y una resurrección, salir del agua, simboliza que el creyente ha resucitado con Cristo a una vida nueva. También el acto del bautismo es un acto de confesión.
¿Por qué? Porque el bautismo es un acto público. Las personas presentes actúan como testigos en el que confiesa que has aceptado a Jesús como Salvador, has muerto a tu vieja vida, has nacido a una vida con Cristo. Entonces, si vamos de nuevo a recordando el versículo que he leído en Mateo 28 y 19, que dice: por tanto, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este texto expresa la ordenanza del Señor Jesús a sus discípulos antes de su ascensión. Y esta fórmula fue practicada por los apóstoles y los creyentes del primer siglo, y hasta ahora también sigue. Por lo que entendemos que según la Biblia, lo que dice la Biblia, el bautismo bíblico es por inmersión total y se realiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esta ceremonia debe realizarse literalmente como se observa en el Nuevo Testamento. Primeramente, hemos dicho que el término bautizar en griego significa sumergir. Y segundo, también porque la evidencia bíblica indica que esta era la manera usada en los tiempos del Nuevo Testamento. Si vamos a Mateo 3:16, vemos cómo Jesús fue bautizado. Y dice que subió de las aguas, ¿no? Y esta palabra subió de las aguas nos da la idea de que fue primeramente sumergido. Si nos vamos también al caso del eunuco, en Hechos 8, del 38 al 39, también dice que dice la palabra, y mandó parar el carro, y descendieron ambos de las aguas, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron de las aguas, una vez más vemos cuando subieron de las aguas, por lo que entendemos que conforme a las Escrituras, el bautismo es por inmersión total. Amén. Y así lo practicamos nosotros. También creemos que el bautismo debe ser para personas que comprendan el acto que están realizando. Es una ceremonia que implica un compromiso consciente, producto de una decisión consciente. No se puede hacer a la ligera, ni tampoco se puede hacer a los niños pequeñitos, porque obviamente ellos no son conscientes del acto que va a realizar. A partir del momento en que una persona, de la edad que sea, comprende que es pecador, que necesita a Cristo, se arrepiente de sus pecados, acepta al Señor como su Salvador y es nacido de nuevo, esa persona tendrá conciencia del acto que va a realizar en la ceremonia. Es por eso que nosotros no bautizamos en agua a los recién nacidos, como he dicho antes, o a niños pequeñitos. Y con respecto a los niños, la obediencia directa que ofrece la Biblia, la palabra de Dios, es que eran traídos al Señor, pero no bautizados. Otra cosa que me gustaría también resaltar es que el acto del bautismo en sí mismo no tiene un poder salvífico, no salva. Y ahora preguntaréis, bueno, ¿y qué requisito para ser bautizado? ¿Qué requisito se requiere? Pues simplemente creer o tener fe en Cristo. Marca el principal requisito para poder bautizar a una persona. Tiene que haber recibido la salvación, el perdón de los pecados procedentes del sacrificio de Cristo. Y el bautismo es un acto que solamente se hace una sola vez. También, y eso no es una norma para todas las iglesias una norma para todas las iglesias, pero sí es verdad que la mayoría o muchas de las iglesias sí lo toman, y nosotros también lo hacemos. Es un requisito para formar parte de la membresía de la iglesia, ¿no? Que cada creyente, una vez que ha aceptado al Señor, que es consciente de la decisión que ha tomado y quiere seguir al Señor, pues sea bautizado, ¿no? Y es como requisito también para formar parte de la membresía, porque así entendemos que es consciente de lo que ha realizado, ¿no? Por eso animo, si todavía no te has bautizado, que quizás has aceptado al Señor y llevas tiempo aquí y
no sé, quizás por diferentes circunstancias no ha tomado la decisión de decir, quiero bautizarme. Pues bueno, ojalá esto sea un momento, ¿no? Para que puedas reflexionar y puedas también obedecer, ¿no? Este mandato, que es bajar a las aguas. Amén. Y ahora tenemos otra ordenanza, que es la Santa Cena. Y qué mejor que hoy, que vamos a participar, su iglesia amada va a participar de esta ceremonia de la Santa Cena. La Santa Cena fue instituida por Jesucristo la noche antes de su muerte expiatoria y consta de doble finalidad. En primer lugar, es un recordatorio de la muerte de Cristo por todos los hombres. Y en segundo lugar, es una proclamación de la venida de Cristo a por su iglesia. Amén. Amén. Habiéndose de practicar hasta que Él vuelva. En Lucas 22, de 19 al 20, y tanto en 1 Corintios 11, 23 al 26, textos que solemos leer mucho a primeros de mes cuando nos juntamos en la iglesia para tomar la Santa Cena, vemos que en Lucas está hablando el mismo Jesús cuando se reúne con sus discípulos, y Él mismo es el que toma el pan y dice Dios gracias, y lo partió y le dio diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros he dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Y vemos también que en 1 Corintios el apóstol Pablo enseña y practica lo mismo que ya Jesús instauró ese día. Por lo tanto, estos dos pasajes dejan claro el por qué se realiza esta ordenanza. Tanto Jesús como instaurador y Pablo que la enseña y la practica. Denota que era algo común y de obligado cumplimiento para la iglesia primitiva desde el momento de la última cena del Señor. Y la Santa Cena tiene su origen en la celebración de la Pascua judía, fiesta de los panes sin levadura, que está reflejado en el libro de Éxodo, capítulo 12, por si lo queréis leer después en vuestra casa tranquilo. Y durante esa ceremonia se conmemoraba la salida de Israel de la esclavitud de Egipto. Y fue durante la celebración de estas fiestas que vemos tanto en Mateo, en Marcos, en Lucas, en Juan, los evangelios, los 4 evangelios, que Jesús instituyó este nuevo pacto como recordatorio del sacrificio de Cristo, el Cordero de Dios, en la cruz para librarnos de la esclavitud del pecado. A diferencia del bautismo, la Santa Cena es celebrada por la Iglesia como parte y expresión, y esto me encanta, de adoración, de una manera continua. Por eso, Iglesia, cuando tomamos la Santa Cena, aunque llevemos muchos años cada mes tomándola, que cada vez que pasemos a este lugar sea un acto de adoración, que nunca perdamos la esencia del significado de la Santa Cena. La Santa Cena es celebrada por la Iglesia como parte y expresión de adoración de una manera continua, recordando el sacrificio expiatorio de Cristo por nuestros pecados y anunciando, ¿qué anunciamos? La venida, Iglesia, la venida de Cristo a por lo suyo. Amén. Por eso cuando pasamos por ese lugar es un privilegio, es una celebración, es una adoración continua de nuestras vidas, porque estamos recordando lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros, pero también estamos anunciando que Cristo viene, aleluya, que Cristo viene por su iglesia. Los elementos del pan y del vino. El pan simboliza el cuerpo de Cristo partido, muerto por toda la humanidad.
Este es sin mancha ni pecado, y así se demuestra en 1 Corintios 11:24, cuando dice: y habiendo dado gracia, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Y el vino es símbolo de la sangre de Cristo que fue derramada por toda la humanidad. Mateo 26:28 dice: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramada para remisión de los pecados. Para entender este nuevo pacto, como dice Cristo en su sangre, hay que entender también el antiguo pacto, que estaba condicionado a la obediencia de los preceptos de la ley, que el hombre necesitaba cumplir y que no pudo ni podría cumplirlo, siendo declarado así culpable ante Dios y conllevando con ello el juicio divino y la muerte eterna. Así como en la antigüedad la forma de sellar un pacto requería un sacrificio de sangre, y por eso se realizaban los sacrificios en Pascua, en el nuevo pacto Jesús, como cordero sin mancha, hace posible, iglesia, el acercamiento a Dios por medio de su cuerpo y de su sangre. De modo que todo aquel que en Él cree, es decir, que acepte el pacto hecho por Jesucristo, es declarado justo delante de Dios, obteniendo así la vida eterna. La Santa Cena, iglesia, es una celebración. Es una celebración que la Iglesia de Cristo expresa, y esto es muy importante, en unidad por medio de la comunión. Es como dice el texto en 1 Corintios 11:26. Una manera de anunciar no solo su muerte y resurrección, sino también la esperanza de su segunda venida para recoger a su iglesia hasta que Él venga. La Santa Cena es una celebración que la Iglesia de Cristo, es decir, tú y yo, expresamos en unidad por medio de la comunión. Y con ese recordatorio estamos declarando que no solamente Jesús murió por cada uno de nosotros, sino que va a venir por su iglesia. Amén. El propósito de participar es que el creyente participa de la Santa Cena porque está recordando, como ya he dicho, que por medio de Cristo tenemos el perdón de los pecados, la vida eterna, la sanidad y provisión divina. Y yo quiero animarte hoy a que podamos recordar ese sacrificio, a que seamos conscientes de lo que es esta ordenanza de la Santa Cena. Que cuando pasemos por este lugar podamos pasar con ese corazón sensible, sabiendo que Jesús pagó el precio, Él es el Cordero sin mancha, que tu vida y mi vida estaban perdidas, desamparadas, condenadas a la muerte, pero que hubo un Cordero sin mancha que fue entregado por amor por ti, por amor hacia la humanidad, y que Él fue como Cordero que no abrió su boca, cayó. Jesús cayó. Podía haber dicho en ese momento muchas cosas, pero Jesús, ese Cordero santo, fue al matadero y no abrió su boca. ¿Sabes? Si hubiera abrido su boca, podía haber estado en todo su derecho de haber dicho muchas cosas. Pero Jesús cayó. Jesús cayó y fue directo hacia la cruz. Cruz de muerte.
Y dice la palabra que al tercer día resucitó trayendo la victoria sobre la muerte y el pecado. La Santa Cena que hacemos una vez al mes tiene que ser algo, hermano, que cuando participemos podamos darle el lugar que se merece. No lo hagamos por costumbre, sino que podamos vivir este momento que Dios nos regala como iglesia y podamos estar juntos, como he comentado antes, una celebración que la iglesia de Cristo expresa en unidad por medio de la comunión. Hoy más que nunca se va a levantar y se está levantando voces que van en contra de la palabra de Dios. Y estamos en los últimos tiempos, donde el enemigo va a levantar muchas voces para destruir a su iglesia. Y una de las armas más poderosas que tenemos, ¿sabes cuál es? La unidad, la comunión. Cuando su pueblo está en unidad, y lo podemos ver en la iglesia primitiva, cuando Dios se derramaba, cuando su Espíritu se derramaba, una de las características que podíamos ver era una iglesia que en unidad proclamaba el nombre de Cristo, que en unidad buscaba al Señor, con un mismo sentir, con un mismo propósito. Y el enemigo por los siglos y por los tiempos ha querido destruir a la iglesia de Dios, levantando divisiones, levantando voces que quieren apagar a la iglesia, que quieren destruir a la iglesia. Por eso hoy también quiero decirte que estamos en tiempos peligrosos. Estamos en tiempo peligroso. Y más que nunca la iglesia, el cuerpo de Cristo, tiene que vivir en unidad. Tenemos que estar unidos. Tenemos que estar unidos. La Santa Cena es una celebración de su pueblo. Porque yo no sé ustedes, pero yo quiero que Cristo venga pronto. Amén. Yo quiero que Cristo venga pronto. Y cuando tú y yo venimos y salimos y tomamos el pan, tomamos el vino de una forma simbólica, estamos recordando ese día. Ese día donde hubo una guerra espiritual tremenda, donde el mismo Jesús cayó su última gota de sangre. Pero hubo una victoria. Pero hubo una victoria, derrotando así al diablo y a la muerte. Amén. 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 Y por eso tú y yo estamos hoy aquí. Porque Cristo nos dio la victoria. Amén. Porque Cristo se puso en nuestro lugar. Porque Cristo fue ese cordero sin mancha, humilde, que no abrió su boca y se puso en el lugar de cada uno de nosotros. Por eso cuando participemos hoy, hermano, participemos celebrando y conscientes de lo que estamos haciendo, no solamente hoy, sino cada vez que tomemos el pan y el vino, podemos decirle, Señor, gracias, gracias, porque es un privilegio, gracias por lo que hiciste en la cruz del Calvario, gracias por perdonar mi vida, gracias porque te pusiste en mi lugar, gracias, Señor. Si estoy hoy aquí,
es por ti, mi Dios. Gracias, Señor. Gracias porque no abriste tu boca, porque podías haber abierto tu boca aún en contra mía y la cerraste. Gracias porque fuiste a la cruz del Calvario. Gracias por cada latigazo. Gracias por cada insulto que aguantaste por amor a mi vida. Gracias porque no te detuviste, sino que llegaste hasta el fin. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por esas gotas de sangre que me limpia de todo pecado. Gracias porque abriste el camino que nos lleva al Padre. Porque mi comunión con el Padre estaba rota, pero a través de tu sacrificio, tú abriste el camino. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque si estoy aquí es por tu misericordia. Gracias, Señor. Gracias por cada hermano que está en este lugar, que son vidas compradas por tu preciosa sangre. Gracias, Señor. Gracias porque esta vida no es solamente lo que nosotros vemos, y ya lo sabemos. Antes no, antes vivíamos en oscuridad, pero ahora sabemos que hay una vida eterna. Señor, gracias. Gracias porque voy a vivir una eternidad contigo. Gracias porque mi hermano, mi hermana va a vivir una eternidad a tu lado. Señor, gracias. Y que nos ayude el Señor también, no solamente a quedarnos con esa parte, sino a anhelar esa segunda venida, y que eso nos lleve también a poder decir: Señor, yo quiero anunciar que tú vienes. Yo quiero anunciar, Señor, que tú vienes. Yo quiero que muchos puedan llegar a conocerte. Yo quiero, Señor, que tú me utilices para salvar a mucha gente. Que seas tú obrando en mi vida, obrando en mi corazón. Señor, ayúdame para este día. Yo pueda ser instrumento para que otros te conozcan. Para que pueda anunciar que tú moriste por mí, pero que también vienes a buscar a tu iglesia. El Señor nos dejó estas dos ordenanzas. El bautismo, que es muy importante también, y la Santa Cena. Y así en su iglesia lo estamos haciendo hasta que Él nos lleve. También es importante, y con esto quiero ir terminando, recordar como el apóstol Pablo enseña, que también nos hagamos un previo examen sobre nuestro estado de vida y conducta, sabiendo que hay juicio sobre la actitudes o situaciones del creyente a participar del pan y del vino, indignamente o con pecado. Pero que esto también nos lleve, cuando nos examinamos, a querer cambiar. Porque cuando uno se hace un examen es porque quiere saber cómo está. Y si el Espíritu Santo te dice, te habla, tú sabes que no está actuando bien. Siempre es bueno ponerte bien delante de Dios y también pues intentar solucionar el problema si estás enfadado con tu marido, con tu mujer, con tus hijos. En fin, con las cosas muchas veces, ¿no?, que pasan en nuestras vidas, que impiden muchas veces al creyente a participar. O yo siempre digo, examina, sí, ponte bien con Dios, pero ponte en tu corazón arreglar las cosas y sal, proponiendo en tu corazón solucionar el problema, no dejarlo para el otro día. Obviamente, si hay pecado, como nos aconseja Pablo en su palabra, no es bueno participar, porque el juicio comemos para nosotros mismos. Es por ello que nosotros la Santa Cena solamente participa personas que ya hayan sido bautizadas en agua.
solamente con el fin de proteger y guardar a esos primeros convertidos. Y bueno, iglesia, estas son las dos ordenanzas: el bautismo y la Santa Cena, que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Yo te animo a que, si todavía no te has bautizado, que estés reflexionando, que estés hablando con Dios. Si quieres saber algo más o te inquieta, ya sabéis que estamos nosotros aquí para cualquier cosa. Pero te animo a que, si ya has aceptado al Señor, si le amas, si quieres conocerle más, si quieres avanzar más, si quieres ser obediente al mandato, que puedas tomar esta decisión de bautizarte en agua, de morir, de ser sepultada y de resucitar. Amén. A una nueva vida y formar parte también de la membresía de la iglesia. Yo todavía recuerdo cuando me bauticé, hace ya una tira de tiempo. Y la verdad que es hermoso poder ver a personas que llegan desamparadas, que llegan con sus historias, con sus problemas, condenadas a una muerte eterna, y ver que aceptan al Señor. Y qué hermoso es, ¿verdad?, cuando podemos celebrar con ellos ese bautismo en agua. La iglesia disfruta muchísimo en esa celebración, esa ceremonia. Y la Santa Cena, iglesia, pues que podamos recibirla, ¿no?, como ella se merece. Que no la hagamos por hacer, porque muchas veces el ser humano hace las cosas de una forma, pues, como la hacemos todos los meses, no le damos tanta importancia, sino que le pidamos al Señor, cada vez que vayamos a participar, que seamos conscientes de lo que estamos haciendo, y que de tu boca y mi boca solamente le podamos decir: Señor, gracias. Gracias, Señor, por ser ese cordero sin mancha. Ese cordero que fue a la cruz para morir por nosotros. Por traer salvación a nuestras vidas. Por limpiarnos. Por darnos dignidad. Por hacernos hijos e hijas de Dios. Hemos cantado: Él es suficiente. Y la sangre de Cristo es suficiente. Amén. Él es suficiente, iglesia.